¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Espero que bien. Y bueno, pues hoy vamos a una reflexión súper importante. Una cuestión que hay que notar y que quiero que conozcas, quiero que sepas porque es espectacular, o sea, es un problema fuerte. Mira, tenemos un mundo hoy, espero abran su mente, me voy a expresar con el mayor de los respetos que puede haber hacia la población, hacia las sociedades humanas, pero debo ser siempre claro, directo, ¿no? Muy concreto, y eso no se puede cuando te andas por las ramas. Entonces, existe una cuestión, y no es que vaya a hablar fuerte, solamente que hay gente que se ofende de todo, ¿no? Entonces es un problema a veces estar aquí en esto. Pero mira, tenemos un problema muy interesante con la palabra ignorancia. Ignorancia. Esta ignorancia hoy la voy a poner de tal modo que la ignorancia va a ser específica. Esta ignorancia será específica en el tema, en el tema de espiritualidad. Ahí, específicamente, tema de espiritualidad, déjame hacerlo así, mira, está interesante esto, espiritualidad y conciencia. Ahí, estrictamente en esto. ¿Qué pasa con la espiritualidad y la conciencia el día de hoy? Bueno, son conceptos que yo podría describir como exageradamente ignorantes, terribles conceptos que se han quemado profundamente ante la mente de los seres humanos, ante la inteligencia de nuestra especie. Me he topado con tantas cosas en estos años, tanto de investigación como de divulgación de la estructura, la necesidad de la conciencia, que hoy he querido hablar justamente de la inconsciencia, de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque la gente no es consciente que es inconsciente. La gente cree que lo sabe todo. Cree que el ser humano promedio cree que sabe perfectamente qué significa amar, cómo se debe amar, qué es lo que se siente por un hijo y es amor, qué es el sí mismo y pretenden conocerse a sí mismos. O sea, una enorme cantidad de cuestiones. Pero lo grave en la espiritualidad y la conciencia, abarcando la espiritualidad, y valdría la pena que veas uno de los programas que tengo aquí en YouTube, que se titula La verdadera espiritualidad. Sí lo tenemos, ¿verdad o no? Ok, la verdadera espiritualidad, si no hablaré de ello, pero es uno de los temas verdaderamente importantes a entender porque tiene que ver con esto. Mira, la espiritualidad, para algunas personas, hablar de espiritualidad es obligatoriamente hablar de algo religioso, ¿no? Te pongo un ejemplo súper interesante. Aquí justamente en algunos programas de YouTube se me ocurre hacer un tema de por qué la gente no puede enseñar con el ejemplo. El ejemplo no educa, pero sí mal educa. Por ahí lo tengo en YouTube. Y entonces mucha gente se alarmó y no toleró que yo dijera que Cristo no predicaba con el ejemplo. Cristo predicaba con la palabra.
Porque hay una frase mexicana, un dicho mexicano que dice, debes predicar con el ejemplo. Pero esto es absolutamente ridículo y absurdo. La gente no puede predicar con el ejemplo por el simple hecho que el ejemplo es interpretativo. Es decir, la gente, los padres de familia principalmente, deben predicar con la palabra y amarrar la palabra con el ejemplo como un acto de congruencia. Las dos piezas son importantes, pero si tú solamente predicas con el ejemplo, fíjate en esto que es interesantísimo. Tú puedes estar comiendo diariamente con tus hijos y al comer diariamente dices, mi agüita de limón, nuestra agüita de melón, nuestra agüita de sandía, nuestra agüita de piña. Órale. Y tú siempre toman aguas naturales de sabores. Y eso es lo que toman. El niño eso es lo que conoce desde que nace. El niño va creciendo y un día en una fiesta, pues le ofrecen el alcohol, lo prende el alcohol, lo mete, lo pone, como dicen los adictos, lo pone y supervive la fiesta a toda madre. Y entonces el padre va a decir, ¿qué no yo siempre te he dado el ejemplo de tomar agua? Entonces el niño va a decir, ah, cabrón, ¿ese era un ejemplo? No, pues me hubieran dicho con la palabra de lo que se trataba. Yo creí que tomábamos agua de sabores como lo hace mucha gente. Pero ¿qué no yo te di el ejemplo de ser trabajador? Ah, caray, ¿cómo? ¿Cuándo me diste el ejemplo de ser trabajador? Oye, todos los días me levanto, me baño y ves que me voy a trabajar. Eso es darte el ejemplo de ser trabajador. No, eso es interpretativo. Eso es ver a mi papá que me abandona por dinero. Pues lo puedo interpretar así. Eso es ver que mi papá se va angustiado porque si no, no tiene dinero para pagar la casa. Eso es ver que a mi papá lo explotan. Yo no voy a ser como él, yo voy a ser empresario. Eso es ver que no, o sea, eso no es un ejemplo, eso es parte de la vida cotidiana. Y además no lo estás haciendo por ejemplo, lo estás haciendo porque necesitas dinero. Entonces, el ejemplo es interpretativo, es una estupidez decir que se predica con el ejemplo. Entonces la gente, cuando yo puse un ejemplo con Cristo, porque además hay gente que dices que no se predica con el ejemplo y estás poniendo ejemplos. O sea, ni siquiera entendió que una cosa es poner un ejemplo en una conferencia y otra, vivir educando a tus hijos con un ejemplo. Es un absurdo, es una estupidez, pero bueno. Entonces yo dije que Cristo no predicó con el ejemplo, que Cristo predicó con la palabra, ¿no? ¿Qué ejemplo nos da Cristo? Explico yo que era simplemente ponerse su sotana, vestirse, ponerse sus sandalias y salir a hablar, porque Cristo predicaba con la palabra, él mismo lo dice, ¿no? La palabra, mi palabra no trae flores, trae espada y de doble filo, se predica con la palabra. Entonces pregunto yo, ¿qué ejemplo daba Cristo? Y hay quienes ponen, nos enseñó a caminar, el ejemplo fue caminar sobre las aguas. No, espérame, ese no es un ejemplo, ese es un milagro. Por favor, o sea, por Dios bendito. Es que nos dio el ejemplo de perdonar a los que lo habían ofendido. No, ese no es un ejemplo. Ese es un acto de comprensión del perdón. Lo está explicando con la palabra ahí en la cruz cuando dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La gente no lo sabe entender, no tiene estudios, no lo sabe traducir y cree que eso es un ejemplo. No es cierto. Y si fuera ejemplo, entonces qué vergüenza me das, porque si te está poniendo el ejemplo y tú te peleas con tu hermano y no lo perdonas, entonces no sirvió el ejemplo, ¿me entiendes? Entonces no sirvió el ejemplo. Pero bueno, hablaba de todo esto, así como hay gente ignorante que no entiende lo que se está diciendo porque escucha pero no oye, o oye pero no escucha lo que se está diciendo. Entonces hay personas que te invito a que lo reflexiones, abre tu mente, no estoy discriminando a nadie, es con todo mi respeto, pero debo explicar las cosas. Pero el concepto de religión
que tiene un campesino mexicano absolutamente ausente de la información académica, ellos tienen otra información, no la académica. Entonces, lejos de una ciudad que adoran y creen fervientemente en los milagros de Juan Diego, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe y demás, entonces tienen un concepto de la espiritualidad que tiene que ver estrictamente con la Basílica de Guadalupe, por darte un ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, con Juan Diego, con los milagros, y esa no es la espiritualidad de la que habló Cristo, no es. Ni Cristo ni Buda, discúlpenme, no es la espiritualidad de la que habló ni Cristo ni Buda, y te lo demuestro el día que quieras. Pero de ahí nos vamos a otra parte. Piensa en, no sé, ¿qué te gusta? Tu abuelita, que nació probablemente en 1920, en 1940, en 1950, y fue educada bajo aquellos normalismos sociales, todo pecado, el sexo pecado, fumar pecado, las mujeres vestir con pantalón era pecado. O sea, entonces tiene otro concepto de la religiosidad que tampoco es, de la espiritualidad, perdón, que tampoco es. Pero si hablas con un ateo que no está metido en la espiritualidad, que no cree en Dios, que no cree en Cristo y demás, o en Buda, nada de eso, entonces sobre el concepto espiritualidad dice que es una estupidez inservible, o sea, tampoco entiende. Pero si hablas con un adolescente actual de 16 años de edad y le hablas de espiritualidad, él inmediatamente imagina que la espiritualidad es estos sermones estúpidos, aburridos, donde él tiene que ser totalmente bueno y cabizbajo y no tener sexo ni comer cosas. Entonces, tampoco es eso el concepto de espiritualidad, otra vez equivocado. Y si hablamos de la palabra conciencia, es lo mismo. La conciencia no es el concepto que tiene la población, los pueblos, por ejemplo, no es. Pero la concepción de conciencia o espiritualidad que tiene un político mexicano, así haya llegado a la presidencia, su concepto de espiritualidad es otro, es tal vez rezar, tal vez ir a una iglesia, el concepto de conciencia tal vez sea ser bueno y sabio, tal vez el concepto de conciencia sea portarse bien, como dicen las abuelas. Le voy a decir los voy a acusar con sus abuelas que no se están portando bien. Tal vez ese es el concepto de conciencia o espiritualidad. Entonces, cuando tú te quieres acercar o con un maestro de escuela, ¿no? Depende si es ateo, si es creyente, sigue creyendo que el concepto de conciencia y espiritualidad es lo que otra vez no es nada de lo que la gente entiende. Entonces estamos ante gente que no es consciente que necesita incrementar su nivel mental, gente que no es consciente que los problemas que tiene con su pareja es por su desequilibrio psicológico, es por el bajo nivel de autopercepción de los pensamientos, es por su cero escuela del pensamiento seria, científica, objetiva. Cree la gente que espiritualidad es ir a la India, colgarse un escapulario, echarse agua bendita, escuchar a Deepak Chopra, tratar de seguir cuestiones de Krishna en el hinduismo, porque además siempre la gente cuando quiere hablar de espiritualidad corre a la India, a Tailandia, le soba la panza al Buda, va a su iglesia, se echa agua bendita, y eso no es la espiritualidad.
no es la conciencia, no es. La espiritualidad inicia con el gobierno de tus propios pensamientos y tus propias emociones. Ahí comienza la espiritualidad. Esa es la propuesta. O sea, te lo digo con conocimiento de causa por múltiples investigaciones. Pero si quieres así un dato rápido, la verdadera propuesta de Cristo y la verdadera propuesta de Buda fueron exactamente trascender tus estructuras emocionales equivocadas, trascender tu envidia y erradicarla de tu alma, trascender tu miedo, trascender tus inseguridades, o sea, trascender es superarla y sacarlas de tu mente y de tu alma para el resto de tu vida. No tener rencores, celos, control, vanidad, orgullo, ser déspota, soberbio, engreído, presuntuoso, atesorar objetos materiales para que a ti te hagan sentir bien. Entonces, una persona que no tiene ni mendiga idea de qué es la conciencia, que no tiene ni mendiga idea de qué es la espiritualidad, tú le dices, necesitas despertar tu conciencia e incrementar tu espiritualidad, y automáticamente en su cerebro se ven sentados con una sotana, hincados en una iglesia orando, y eso no es. Y entonces vienen los errores, vienen las deficiencias de lo que la influencia social, evidentemente, y la influencia de diversas instituciones con otros fines han programado en tu mente. Entonces la gente no sabe que no es feliz, no lo sabe, no sabe que solo se pone feliz, mas no es feliz. Porque hay una enorme diferencia entre ser feliz y ponerse feliz. Es decir, hay mucha gente que se pone a opinar. Ahí te muestro lo que estoy hablando. La inconsciencia o la ignorancia de la espiritualidad de la conciencia. Porque al no tener ni nada, ni un ápice de cultura mental espiritual, consciente espiritual, empiezan a opinar como si supieran, y el problema es que infectan a los que vienen puros, en este caso los niños. Un padre de familia se pone a hablar de la felicidad y dice, pues eso sí, hasta para su cejita así como muy sabio, ¿no? Y de pronto dice, pues yo pienso que la felicidad completa no existe, ¿no? Yo creo que son momentos, ¿no? Yo creo que si haces lo que quieres te pones feliz, ¿no? Y si no, no. Entonces empiezan a hablar, empiezan a hacer comentarios que intoxican, porque los niños que los escuchan creen que sí, la felicidad son esos momentos, pero que no puedes ser siempre feliz porque es la sal y la pimienta de la vida, las tristezas y las alegrías, y si no sabes del dolor, no valoras la alegría, y puras estupideces, así con mayúsculas. Es mentira eso de que si no conoces el dolor, no conoces la alegría, o sea, puras estupideces. Pero entonces lo que pasa es que la gente está confundiendo la palabra felicidad entre estas dos cosas. Ser, una cosa es ser feliz y otra totalmente distinta, ponerse feliz. Es decir, compras tu televisión y momentáneamente te pones feliz, nada más. Te compras un coche y entonces te pones feliz. Te vas de viaje y entonces te pones feliz. Te dan un dinero y entonces te pones feliz. Pero fíjate bien, tan pronto y te acostumbras a la televisión nueva y ese ponerse feliz se acaba
y dejas de ponerte feliz porque es una tele que ves todos los días, llevas un año ya con ella, qué flojera, o sea, ya no te pone feliz porque te acostumbraste. Y tu coche te lo roban y entonces te habías puesto feliz, pero si te lo roban, en ese mismo segundo caes otra vez en tu estado normal depresivo, tedio apático, depresivo, se divide en 3 y es real y se los demuestro. Te vas de viaje, te pones feliz, pero apenas vienes de regreso y ya vas a entrar otra vez al ritmo de siempre y se te quita la felicidad porque tú no eres feliz. Tú solo te pones feliz cada vez que te ofrecen como a tu mascota, un premio, como los perritos. Le das un premio, se ponen felices, le quitas el premio, regresan a su estado. Por lo menos ellos no tienen el apático tedio depresivo. Por lo menos no. Te dan un dinero, te pones feliz, te quitan una pareja está contigo y te jura fidelidad, te pones feliz, te pone el cuerno, regresas a tu estado normal. Entonces, hay una confusión brutal que la gente no sabe porque es ignorante en el tema de la autoconciencia, en el tema de la conciencia y la espiritualidad. La gente es ignorante, entonces no sabe que debe ser feliz y no ponerse feliz con cada uno de estos acontecimientos. Y entonces tienes a un padre o madre de familia hablando como muy sabiamente, describiendo que la felicidad es un ponerse cada vez que te va bien, pero que también tienes que sufrir cuando te va mal. O sea, no entienden nada, pero hablan con una seguridad que te lo juro que parece que son Buda o sabios y no reparan ni un segundo en reflexionar que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Entonces, a esa gente es a la que le hace falta enormemente un verdadero conocimiento estructurado, estudiado, para entender fenómenos como este que estoy hablando ahora. Porque ahora si hablamos de ser feliz, entonces hay que explicar cómo es que un ser humano logra ser feliz. ¿Cuántos son los procesos internos que debe ejecutar para que la felicidad la seas tú, bajo cualquier circunstancia de la vida, gracias a tu comprensión? Y déjame decirte algo, lo que estoy diciendo existe, es real y lo han hablado todos los grandes maestros. Así es que yo, de creerle a Cristo, a Buda, Sócrates, Platón, Séneca, Diógenes, Francis Bacon, Eric Fromm y demás, de creerle a esos maestros de la mente humana, a creerle a tu tía o tu tío cuando dicen no se puede ser feliz todo el tiempo, discúlpenme, pero me voy con los que saben. No soy estúpido, me voy con los que saben. Y entonces trato de penetrar en la información, en sus palabras, y trato de entender por qué lo dijeron. Y no me hago ojo de hormiga y me quedo ignorante y simplemente observante de que mi tío tiene la razón por encima de Cristo, güey, por encima de Buda, por encima de Platón, Aristóteles, Sócrates y demás. Mi tío tiene la razón. No se puede ser feliz todo el tiempo, aunque todos los que saben lo digan. Al revés, digan lo contrario. Entonces, me mata de risa ver a una población ignorante absoluta de la espiritualidad opinando de la espiritualidad y de la conciencia opinando de la conciencia y lo que esto conlleva.
Conceptos como felicidad, alegría, ser seguro de sí mismos, porque el concepto de seguridad de sí mismo que tienen está mal, tache. El concepto de felicidad, tache. El concepto de amor, tache. El concepto de conocimiento, tache. El concepto de inteligencia, tache. El concepto de cultura, tache. Entonces, te das cuenta donde llega un momento donde dices, caramba, hombre, es que ¿qué sabe la gente? Conste que dije, abran su mente, con todo respeto, no estoy discriminando, estoy describiendo a una sociedad que cree que sabe lo que dice. El problema es la brutal afección a los hijos, ¿me entiendes? El problema es ese. Y todavía como hablan inconscientemente delante de ellos, brindándoles una cosa que se llama educación inconsciente. Es decir, cuando tú estás llevando a los hijos en tu vida, la educación que tú le estás dando, la educación que tú le das se divide en dos. La educación, digamos ahorita, consciente, que en la mayor de los casos tampoco es correcta si no tienes estudios de la conciencia, desde luego, y la educación inconsciente. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, desgraciadamente, la educación inconsciente compone el 92% de la historia de vida de tus hijos y obvio la de ti con tus padres. La educación consciente apenas es un 8% y esto sigue siendo el problema grave de ignorar, ¿no? Hay gente que no entiende que del 100% de su vida, apenas un 4% pudiera decirse aventuradamente que es verdadero. 96% es falso. Y lo demuestro cuando quieran, ¿no? Pues digo, por eso son los cursos, para hablar de todo esto. Pero mira, ¿a qué se refiere educación consciente y educación inconsciente? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente, mira. El padre de familia puede ver de pronto, si tú quieres verlo así, déjame poner este ejemplo, que su hijo le habló de manera muy grosera no sé, a un jardinero. Le habló de forma muy grosera a un jardinero. Entonces el papá lo detecta y dice, a ver, ven para acá, ven para acá. ¿Por qué le hablas así al señor? El que sea pobre no quiere decir que tú le puedes faltar al respeto. Y entonces el papá, así como, un gran sabio, se pone así, se hace chiquito, se pone en cuclillas con el hijo y le dice, a ver, tú no le puedes faltar al respeto a una persona solo porque no tiene dinero. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Primero déjame decirte que qué pésima explicación le dio, pero bueno, no importa, ya no la quiero con chongo, ya esa está bien. Entonces dice, fíjate bien, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Ve y ofrécele una disculpa. Va y discúlpeme, señor, si está bien, no te preocupes, ya. El papá se va, se lleva al hijo de la mano y ahí van caminando. Pasan 2 horas, el hijo va sentado en el asiento de atrás del coche y en ese momento suena el celular del papá. Contesta el papá, bueno, ¿qué onda, mano? ¿Cómo estás? Aquí, no, fui a recoger a mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la empresa? Ahí llegó ahí. ¿Y qué quiere? No, ¿cómo le voy a prestar esa máquina? Es carísima. Eso no se pide. No, mendigo naco indio muerto de hambre, todo jodido, ¿cómo me va a pagar la máquina si falla? No, dile que no, igualado ¿quién se cree? ¡Órale! Y se le olvidó que atrás en el asiento venía su hijo. Es decir, inconscientemente le enseñó lo exactamente opuesto que le acababa de decir 2 horas antes con palabras huecas
que él no vive. Desgraciadamente la educación que se queda en los hijos es esta es la que se queda, no se queda la otra. Entonces, esa es la educación consciente y la educación inconsciente. A esta persona inconsciente, háblale de espiritualidad y cree que se trata de comulgar, se trata de hacer rezos, se trata de ir a la misa y no entiende que la espiritualidad es el acto de hacerse consciente de estos errores que está cometiendo. Es el acto de hacerse consciente y trascender su ira, su envidia, su rencor, sus celos con la esposa, su control, su misoginia, su machismo, por ejemplo. Todo eso, como lo proponen todos los grandes, no yo, todos los grandes proponen que la verdadera espiritualidad es hacerte cada vez mejor persona. Tú te debes hacer mejor persona. Entonces, si te haces mejor persona, no puede ser teniendo dinero. El ser humano no se hace mejor por la cantidad de dinero que acumula, no. Se hace mejor por la cantidad de procesos psicológicos, emocionales que trasciende. La ausencia de envidia, de rencor, la erradicación de miedos, inseguridades, el quitar el orgullo, la vanidad y la soberbia y así sucesivamente. Si tú logras sacar la envidia de ti y no la vuelves a tener por elevación y comprensión, no por represión que es castigo, no, por comprensión la trasciendes y la erradicas, te hiciste mejor humano. Te hiciste mejor persona porque dejaste de ser genuinamente, verdaderamente de fondo, dejaste de ser envidioso o envidiosa. Y así sucesivamente con el resto de estados emocionales. Entonces, qué interesante que el promedio social, ¿cuánta gente crees que cuando escucha la palabra espiritualidad o ser consciente, crea en su mente otra historia que no es la correcta, que no es la real? Y con ello pierden interés automáticamente porque no tienen la menor idea de lo que les estás hablando. No tienen la menor idea, Se asocia con todo. A mucha gente le dices espiritualidad y piensa en la Virgen inmediatamente. Piensa en una comunión en la iglesia. Le dices sé consciente y piensa en sí, debo dejar de fumar. Sí, ya debo dejar de fumar. Sé consciente, sí, ya voy a hacer la dieta, ya voy a hacer ejercicio. Sé consciente, sí, no, ya no le voy a pegar a mi vieja. No. Entonces, la gente habla de conciencia, no sabe qué es. Hablan de valores, la gente dice que tiene valores y no tiene valores. Te lo demuestro, abran su mente, es con mucho respeto, estimación. Pero yo soy un despertador de conciencia, no un motivador. Y entonces, para muestra un botón, si les pido a ustedes que me den ahora mismo la definición de dignidad, algunos van a intentar hacerlo porque creen que la pueden dar, ¿no? Creen que la conocen y es muy fácil que te des cuenta que no. ¿Por qué? Porque así como tú sabes que estudiaste matemáticas y puedes hacer multiplicaciones y divisiones, porque sabes que la estudiaste, sabes en qué época lo estudiaste, sabes los ejercicios que hiciste. Bueno, si tú sabes cuánto mide el sol o cuánto mide en su radio el sol o perímetro, es porque sabes que estudiaste algo de astronomía o viste un documental y te enteraste, pero te das cuenta que lo estudiaste. Y cuando no sabes cuánto mide el sol es porque sabes que no lo has estudiado. Bueno, lo mismo es para los conceptos de la vida. Si yo te digo qué es el amor, no me puedes contestar tu experiencia de vida porque esa es subjetiva. Tú tendrías que ser consciente y decir, estudié
qué es el amor en neurociencias, cómo se produce químicamente. Estudié qué es el amor a nivel psicológico. Estudié qué es el amor aprendido socialmente en distintas culturas. Aprendí qué es el amor filosóficamente. Aprendí qué es el amor lingüísticamente, filológicamente, etimológicamente. No. Entonces, ¿cómo puedes asumir que tú sabes qué es el amor? O sea, yo sé que es el amor, ¿qué? Lo que siento por mi pareja. ¿Para qué Martín le da tanta vuelta a las cosas? Amor es lo que siento por mi pareja y ya, hombre. Amor es lo que se siente por un hijo y ya, hombre. Y entonces no hay comprensión y se piensa que eso no es conciencia. Eso es hacer la vida de cuadritos. Y no es cierto. Ahí está la verdadera espiritualidad, el verdadero proceso consciente. Entonces, es difícil que la gente entienda o identifique cuando usas la palabra conciencia o espiritualidad cosas como esta. Ser feliz y ponerse feliz son dos cosas enteramente distintas y distantes. Solo lo puedes saber si te das cuenta que estudiaste. Pero cuando la gente inteligente quiere estudiar, no hay exactamente una institución que dé la información de manera genuina, legítima, con soporte y aval científico, principalmente neurociencias, antropología, astronomía, etcétera. Muchas ciencias que se necesitan para entenderlo. Entonces, me llama la atención cómo es que verdaderamente estamos luchando contra una población que cuando le dices curso de conciencia asume otra cosa que no era, y cuando le dices desarrolla tu espiritualidad cree otra cosa que tampoco era. Qué interesante. Entonces, bueno, tú que me estás viendo, entra al mundo real, al mundo verdadero de la conciencia y la espiritualidad. Ya saben muchos, 17 de enero, martes 17 de enero, o sea, ya estamos encima de mañana en 8, martes 17 de enero, y arrancamos curso. Yo te voy a llevar de la mano en vivo por Zoom, desde la comodidad de tu casa, por vía Zoom, internet, en cualquier parte del mundo donde estés. Te voy a contestar preguntas, respuestas, es interactivo el curso. Voy a ir explicándote paso a paso, desde el principio, esta gran escuela de espiritualidad y conciencia, soportado en la ciencia. Martes 17 de enero 2023. Cambia tu vida en ese momento. Entonces, pide informes para que no caigas en estos errores de concepción y decir, no, yo ya con eso ya la hice, ya entendí, qué buena onda. No, es enorme. Un ejemplo sencillo, esto de ser feliz contra ponerse feliz. ¿Sabes cuáles son las diferencias? ¿Entiendes cómo es que una persona puede ser feliz, no ponerse feliz? Bueno, todo lo que hay atrás es técnica mental para el proceso de evolución. Entonces, te invito a que en serio lo busques. Mi staff te apoya desde luego, después de estos lives y algunos que voy a hacer. Y habíamos dicho hasta este día, hasta el día de hoy, quien se inscribe tiene un proceso de descuentos importantes. Voy a dar una plática a toda la gente que ya se inscribió de una especie de sesión introductoria. Pregúntenle al staff porque lo voy a dar ya, o los que se quieran inscribir y quieran una sesión introductoria, hay un modo para hacerlo. Escuchas la plática introductoria y quedas inscrito o te puedes inscribir. Pero pregunta al staff, la mecánica es especial, ten cuidado, pregunta la mecánica, porque esta plática va a ser el día jueves. Este jueves que viene voy a dar una plática introductoria por Zoom con la gente interesada en el curso, porque tengo que irlos preparando a lo que van.
Es un despertar muy potente, necesito irlos preparando ya. Por eso dije que necesitaba ver quién iba a tomar el curso. Quien lo vaya a tomar está a tiempo para entrar a esa plática introductoria. Todavía están a tiempo. Este jueves voy a dar esta plática con todos en vivo por Zoom. Así es que pónganse las pilas, pregunten al staff. Y bueno, si te gustó el tema de hoy, ya sabes, te pido solo 3 deditos. Si te gustó el tema de hoy, 3 deditos. 1 en suscribirse, 2 en la campanita y 3 un like. Y pues una petición personal es que compartan este programa, sobre todo compártanlo, porque estoy decidido a terminar con la ignorancia que hay acerca de la espiritualidad de la conciencia. Y la gente tiene que darse cuenta que no puede asumir, cuando escucha espiritualidad y conciencia, las mismas creencias que le vendieron de forma ignorante en una sociedad sin cultura del pensamiento. Entonces, promuévanlo, compartan este programa. Si estás viéndolo en Facebook, ponle puntito, aunque sea para que vuelva a salir las noticias, otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, para que se mantenga fresco. Este o cualquier otro de YouTube o de Facebook, hay que compartir para llegar a la población. También recuerden que estoy en Spotify y en Amazon Music. Ahí estoy también para que lo puedas escuchar si vas en tu coche. Entonces, bueno, recuerda suscribirte, darle like y poner la campanita para que te avise. Y si me pones comentarios, pues me encanta, porque los leo todo el tiempo, me fascina. Todos los días estoy revisando comentarios. Voy rápidamente acá a Facebook para sus comentarios. Lucía Mancillas, gracias Martín. ¿Cómo trabajar la inseguridad personal? Pues la inseguridad es una de estas estructuras muy potentes que debes tener claro el sentido de la vida, en qué dimensión operas tú a nivel psicológico, qué procesos debe haber para que entiendas que la única seguridad que existe es la comprensión de tu capacidad para no sufrir, que nada te afecta en la vida. Eso es, pero eso es un proceso que obviamente hay que desarrollar de manera seria. Bien, Geraldine Ortega, ¿cómo estás? Saludos Martín, gracias Geraldine. Juan Fabricio, genial información, muchas gracias, gracias a ti. Cristi Mora, saludos, muchas gracias Cristi. Francisco Ley, gracias. Jesús Elías, gracias, ahorita mismo. Fercho Díaz, hola maestro Martín, tengo una duda, ¿por qué tenemos vanidad los humanos? Si es posible quitárnosla al 100, es súper posible, es de los estados más fáciles de quitar, de los más sencillos en el proceso de crecimiento. Roxanne, muchas gracias Martín por compartir tu conocimiento, uno va viendo la vida diferente, lo que dolía se va, muchas gracias. Arturo Cruz, efectivamente. Axel Tagle, se puede ser feliz todo el tiempo porque es un estado mental, lo difícil es lograr los procesos necesarios para llegar a establecerse en esa permanencia de felicidad. Absolutamente sí, pero eso es un proceso técnico. Ahora, ¿qué es difícil y qué es algo que no sabemos hacer? ¿No? Todo eso lo voy a explicar, vas a ver. Para un indígena apartado de la civilización en África que jamás en su vida ha estudiado matemáticas, le va a resultar difícil sumar 2 más 2. ¿Pero es difícil sumar 2 más 2 o es que él no sabe cómo? En cuanto sepa, es fácil, ese es el punto. Por eso sí me encanta lo que dices, hay que establecerse en esa permanencia. Lisette, ¿cómo estás? Dices, casi nadie sabe ser, apenas si se aguantan ellos mismos. A veces me siento como un alien rodeado de psicópatas y adictos. Es que así parece, así parece. Donovan dice, habla sobre evolución de la civilización en el universo. Ok, Susan Morales, saludos Martín, gracias por compartir. Elisa Neri, muchas gracias por los likes. Liliana Cabello, buenas noches para ti también.
Mariana Velandia dice, padres, predicar con la palabra y amarrar la palabra con el ejemplo. Claro, no puedes decirle no seas alcohólico y yo ahogarme de alcohol, pues es una babosada. Donovan, un placer escucharte, muchas gracias Donovan. Mark Arp dice, gracias a ti por estar, gracias. Eder Martín, gran noche. Buenas noches, dice Jacqueline Pizarro, gracias. A ver, dejo estos, voy al YouTube y termino leyéndolos acá. Luis Aguilar, buenas noches, muchas gracias. Un saludo, maestro, Dios lo bendiga, gracias. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro, saludos cordiales, gracias. Norma García, saludos, ¿cómo estás, Norma? Saludos a la familia también. Murdoch dice, buenas noches, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por todo, gracias a ti. Ana, ¿cómo estás? Allá en Texas, buenas noches, saludos desde Texas. ¿Cuándo publicas tu libro nuevo de extraterreno? En eso ando. Nada más le estoy bajando el voltaje un poquito para que no se electrocute la mente de la gente. Desgraciadamente, he tenido que bajarle el voltaje a muchas cosas, porque si no soy escupido por la sociedad, literalmente. Liliana Nava, Martín habla de la pérdida de una madre. ¿Es verdad que los momentos más trascendentes en la vida de una mujer son el nacimiento de su primer hijo y la pérdida de su madre? No, es falso, de una vez te lo aclaro. No es cierto, no compres ese boleto, no te vayas con la finta. Te voy a poner un ejemplo. Lo verdaderamente trascendente para una mujer o un hombre no existe como tal, porque depende totalmente de su formación psicológica. Por ejemplo, hay madres que literalmente abandonan a sus hijos en un bote de basura. Entonces, tú dices, ¿cómo puede ser que una madre abandone a su hijo? Bueno, es por su formación psicológica. Ve tú a saber las barbaridades que vivió, que se le psicoformó la mente de esa manera, ¿no? Y hay gente que ha vivido con una madre ausente o una madre abusadora, hostil, y cuando se muere, pues no significó mucho, ¿me entiendes? Entonces, no puedes determinar así las cosas, depende de la historia psicológica de cada persona, pero con gusto hablo de todo esto. Paulino Flores, buenas noches. Martín, ¿podrías hacer un programa de cómo manejar el estrés? Claro que sí, anótenmelo porfa, con gusto. Igual el de nuestra compañera anterior de la madre. José Segura, jajaja, dice, acabo de llegar de mi terapia y aquí seguimos aprendiendo, por cierto. A Martín me lo recomendó mi terapeuta. ¡Wow! Muchas gracias, dile que gracias. Aquí estamos a la orden. Mariela Ramírez, hola Martín, saludos. Oscar Mario, saludos desde Iztapalapa, muchas gracias, saludos a ustedes también. Liliana Mendoza, hola Martín, tú échale Martín sin miedo, con gusto, vas a ver. Janet Rodríguez, hola, gracias por tus enseñanzas, es un placer escucharte, muchas gracias. A ver, bueno, me quedo leyendo, muchísimas gracias, aquí me quedo leyendo sus comentarios. Nos vemos el miércoles 8:30 de la noche. Recuerden, los que quieran estar el jueves en esta charla introductoria, bastante fuerte, por cierto, bastante importante, porque cuando entramos a curso ya no le bajo el voltaje a nada. En curso es otra historia, soy otra historia en curso. Entonces ahí sí no puedo bajar el voltaje, pues porque la gente va a aprender. Entonces, los que quieran entrar a la plática introductoria del jueves, pregunten el sistema, la mecánica de inscripción o de tomar esta charla, y si les parece se inscriben, no es obligatorio. Pregunten la mecánica, jueves, el horario es también en la noche para que lo puedan tomar. Entonces, nos vemos. Soy Martín Aparicio y nos vemos el miércoles, otra vez, 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. Hasta entonces.